Y ahí hay una mezcla, ¿no? Está la fe por un lado, está el componente turístico por el otro. Eso, bastantes turistas que iban con las maletas, como los carros no Sí. podían entrar, bastantes turistas. Pero te acuerdas, estaban estando así. ahí el jueves, ya llegaban Sí, en bloque masa turistas. 276.791 visitas Ahí entre está. el viernes Wow. de Dolores y sábado santo. Ah, entonces solo entre viernes y sábado. Bueno, Sí, 270.000 turistas. así es, para Semana Santa. Ya está nuestro invitado de esta hora. Se trata de don... Espérese un momentito, estoy corriendo. Aquí. Don Ernesto Bazán está conectado con nosotros a esta hora, 7:44, vía Zoom. Hay muchos temas económicos que hay que conversar. Don Ernesto Bazán, buenos días. Muy buenos días, amigos. Óigame, guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Hoy hay una nota de cómo ya el canal resiente esa guerra. Ha dejado de pasar un porcentaje de barcos con gas hacia China. Y habría que conocer o saber, en opinión de Ernesto Bazán, qué otras repercusiones podríamos esperar. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, yo pienso que para entender o para tratar de interpretar las posibles consecuencias, hay que entender bien el problema. Y el problema siempre tiene una causa. Entonces, en la medida que nosotros podamos meterle un poquito de cerebro a tratar de examinar cuáles son las causas, qué es lo que motiva, digamos, todo este conjunto de medidas, que como bien lo dijo, es una guerra, yo creo que podemos arribar a conclusiones más probables acerca de las consecuencias, ¿no? Entonces, lo más importante es poner las cosas en contexto. Esta es una guerra económica, pero que no tiene una naturaleza o un origen económico, en mi opinión. Desde el punto de vista económico, las medidas arancelarias de ataque y de contraataque son contraproducentes para los dos países. Y eso es exactamente lo que pasa en una guerra. En una guerra militar, digamos, dos países se atacan mutuamente, los dos pierden, mueren personas de los dos lados, y en este caso, pierden los dos países que se están atacando mutuamente, pero también pierde el mundo, porque el comercio se desacelera, se genera inflación, se genera recesión y se genera pobreza. Eso en términos generales, ¿no? Entonces, una guerra es todo lo contrario de un win-win, ¿no? En un win-win, típica negociación en donde ambas partes ganan, en una guerra exactamente lo que pasa es que todas las partes pierden, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el origen? El origen no puede ser una motivación económica, porque todos los economistas de talla internacional han indicado en su análisis que esto resulta contraproducente y son medidas inconvenientes para los respectivos países, ¿no? Incluso para colaterales, países que no tienen nada que ver en este asunto, también terminarían perdiendo. Entonces, no es una medida que trae bienestar y tampoco es una medida que reactiva la economía americana, porque la economía americana vería mermado su comercio, la capacidad adquisitiva de su población, se reduciría el consumo, se reduciría la recaudación, aumentaría el desempleo, y no es tan cierto de que esto va a reactivar la industria americana, ¿no? Entonces, siendo esa la opinión general, entonces, ¿por qué lado vienen las motivaciones, ¿no? En mi opinión, como la economía es una ciencia social, entonces hay que ver los elementos, otros elementos, sobre todo los geopolíticos en este caso, ¿no? Para mí esto tiene una motivación geopolítica y Donald Trump lo que está buscando, en mi opinión, es ganar dos grandes batallas con dos grandes frentes. Uno es China y el otro es Europa. El primero más importante que el segundo. Y el resto del mundo simplemente resentimos
el abuso del poder que tiene Estados Unidos, porque al ser la economía más importante del mundo y al ser el mayor comprador de bienes y servicios en el mundo, tiene un poder económico. Entonces, en manifestación de ese poder es que vienen todos los aranceles generales del 10% famosos que incluyen a Panamá. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo que está buscando Estados Pero Unidos? Ernest, yo me detengo allí porque Vale. escuchamos el lado contrario a lo que está haciendo el señor Donald Trump. Y la mayoría de economistas, no hay que decir todos, la mayoría ha dicho que lo que está haciendo Donald Trump y su equipo, digamos, no es lo correcto. Sí. El señor Thomas Phillipson, que es doctor en la Universidad de Chicago, que fue uno de los 3 asesores económicos, incluso presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos en el primer mandato de Donald Trump, dijo, dejemos que ocurra primero, porque incluso los números publicados la semana pasada de inflación, hasta el momento no ven una afectación. Eso seguramente se verá en un par de semanas. Pero decía algo muy interesante. Y decía, bueno, ¿y entonces quién le daba un parado a Europa, a India, al Mercosur y a China con una relación comercial que no era beneficiosa para los Estados Unidos? Yo me pongo del lado norteamericano y del lado radical republicano. El Mercosur, 33% o 35% de aranceles a los productos estadounidenses. Más del 60% de los productos provenientes de Estados Unidos a India tienen aranceles. Hablemos de las motos. Las Harley Davidson, por ejemplo, es el 100% de arancel. En cambio, las motos indias en Estados Unidos pagan el 2.5%. No hablemos de los vehículos en Europa. Y así sucesivamente. Aquí había un desbalance. El problema es que Donald Trump está utilizando el desbalance o el déficit comercial como herramienta, como excusa para. La pregunta es, ¿usted no cree de alguna otra forma que se había un desbalance entre las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus socios? Bueno, si vemos el déficit comercial de Estados Unidos, digamos, es un gran contribuyente al comercio mundial, porque ese déficit comercial precisamente lo que hace es estimular las economías que están fuera de Estados Unidos. Sí es cierto, dos cosas. Lo primero es que hay algunas medidas que son barreras al comercio internacional que algunos países le ponen a Estados Unidos. Eso es verdad. Te faltó mencionar el arancel que puso Biden de A 100% los vehículos chinos. a los vehículos eléctricos chinos. Ujú. Entonces, este tema de los aranceles no es, digamos, exclusivo de Donald Trump, aunque él está usando esto como una arma. Entonces, sí es cierto que hay razones, ¿no? Por ejemplo, eh, los subsidios que le da Europa a Airbus y que va en contra de la competitividad de Boeing, que es una empresa norteamericana, ese es otro ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunos casos en donde sí es verdad que existen barreras al comercio internacional, eh, pero en lo que yo creo que no estamos o no está en lo correcto, los Estados Unidos, es en las medidas que está tomando. Eso en lugar de reducir, digamos, los impactos colaterales, lo que hace más bien es agravarlos, ¿no? Entonces, eh, si le hacemos un estudio más o menos al estilo que tiene Donald Trump, vamos a entender que Donald Trump primero ataca y después negocia. Normalmente es así, primero ataca y después negocia. Entonces este es el ataque, por lo tanto lo que debería pasar en las semanas siguientes o en los meses siguientes es que él debería estar buscando arribar a una negociación. Ahora, Donald Trump en la mayor parte de veces no te dice lo que él quiere. Él espera a que tú te manifiestes. Y Panamá es el mejor ejemplo, lo que está pasando en Panamá. Entonces, él espera que tú te manifiestes y no te dice concretamente cuáles son los bullets de los puntos y los objetivos que quiere conseguir. La otra cosa que tiene Donald Trump es que no le gusta sentirse perdedor, ¿no? Entonces, y eso, digamos, refleja mucho de las decisiones difíciles de entender en un contexto en donde
algunos economistas le hemos llamado el juego de la gallina, ¿no? El juego de la gallina es, yo sé que me puedo hacer daño, ¿no? Pero lo que yo busco es que tú renuncies primero. Entonces yo te voy a subir aranceles, se va a dañar mi economía, tú me vas a subir aranceles, se va a dañar tu economía, se va a dañar la mía, pero nos vamos a dañar los dos. Y el primero que se sale de la guerra es, o el primero en que renuncia al ataque, es la gallina, ¿no? Entonces es como el famoso juego de la gallina de los autos que se conducen uno frente al otro y el primero que se sale de la pista es la gallina, o sea, el perdedor, ¿no? Entonces esto más o menos es algo así. Ahora, dentro de las consecuencias, para resumirlas, primero, esto va a generar inflación, pero no en el plazo de unas semanas. Esto genera inflación en el plazo de 6 a 18 meses, ¿no? Entonces, ahora, y esa inflación, cuando agarra una inercia, es muy difícil de poder reducir, ¿ok? Entonces, ese es el primer efecto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se imponen aranceles, los precios se elevan. Y vamos a poner un ejemplo para tratar de explicar a la audiencia cómo funciona esto de la inflación. Digamos que China le vende un producto a Estados Unidos, digamos un polo, ¿no? O una camisa, se la vende a 100. Y el productor local lo quiere vender a 105. Entonces los comercios aquí le van a comprar a China porque resulta más barato. Entonces, cuando le ponen un arancel, vamos a suponer del 25% solamente, esa camisa ya va a costar 125 al comprador norteamericano. Entonces, ¿a quién le va a comprar? Le va a comprar al productor local norteamericano. Pero el productor local norteamericano no lo va a vender a 105 porque sabe que el vendedor chino lo va a vender o lo vendería a 125. Entonces lo va a vender a 124, ¿no? Entonces es un ejemplo sencillo para tratar de entender cómo estas medidas arancelarias generan inflación. Pero la inflación, ¿por qué es mala? Porque la inflación es el aumento en los precios de los bienes y servicios, pero la realidad es que los salarios no aumentan en la misma proporción y muchas veces no aumentan nada. Entonces eso significa que las personas con el mismo salario tienen que afrontar precios más altos. Es decir, pueden comprar menos cosas, menos bienes, menos servicios en general, sean de China o sean de cualquier lado en general. ¿Eso qué significa? Que se debilita la capacidad adquisitiva. Claro, Y ahí me entonces ahí detengo, viene la segunda parte del efecto, que es la recesión. ahí me detengo porque, bueno, aquí hay un oyente que tal vez no entiende el tema económico o se hace el mismo, ¿no? Que la gente no compra una Harley India. Primero, no creería que él Así sepa es. eso, pues, pero bueno, más allá de eso, Bueno, nada más para complementar, los iPhones se hacen en China sí, y en India. Y es probable que alguno de los iPhones que alguno de nosotros usamos o que alguno de los oyentes usa sea de India. mire, yo le voy a decir lo siguiente, y aquí viene un debate tomando en cuenta que estoy muy de acuerdo con usted, señor Bazán. La Fed de Atlanta hace un par de meses dijo que Estados Unidos va a una recesión. O sea, que eso es así, va a una recesión. El CEO de JP Morgan también dijo que va a una recesión si esto no se arregla. Incluso esa entrevista en Fox fue tal vez uno de los ápices que utilizó Donald Trump para cambiar su estrategia de decir, aguantemos los aranceles por 90 días, ¿no? Dejando el 10% para todo el mundo. Pero sí le voy a hacer una consulta. Usted decía algo que es muy cierto y es, aquí la guerra es contra China y Europa. Yo quito a Europa del medio. Dejo a China. ¿Cómo se puede enfrentar Estados Unidos a China a sabiendas de lo que hace el gigante asiático con respecto, por ejemplo, al tema de el robo de inteligencia o el robo de, digamos, de desarrollos que se crean en los Estados Unidos? Porque ese es un tema que está en el debate. El tema es el robo intelectual de China sin que nadie lo fiscalice, sin que no pase absolutamente nada. La pregunta ¿es el tema comercial la respuesta a ese robo por parte de China hacia los Estados Unidos? Bueno, en mi opinión, es una respuesta a, al mayor poder geopolítico que tiene China hoy en día.
Entonces, voy a tratar de resumir muy brevemente, eh, digamos, algunas décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron en el mundo dos grandes bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista comunista. Y hubo una guerra fría. Cuando en el año 1990 se termina esa guerra fría, se cae el muro de Berlín y se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entonces ahí, en ese momento, mi lectura es que China planifica a 40 años adelante a convertirse en la potencia geopolítica y económica en el mundo. Y ha tenido grandes avances y creo que está muy encaminada y va a terminar siendo, en mi opinión, la potencia más importante, China. Y voy a explicar por qué. Primero, económicamente, ¿no? Es decir, la economía china hoy en día cuando nosotros le calculamos el PIB a lo que se llama el dólar de paridad, es decir, no el dólar devaluado, no la moneda devaluada, sino el dólar que debería ser, el PIB de China pasa a ser 33.000 billones versus 27.000 billones del PIB de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que hoy día China es muy probablemente la economía más grande, digamos, del mundo. ¿Ok? Lo que pasa es que China tiene su moneda devaluada. Entonces, cuando digamos, el dólar está muy alto y cuando calculamos y convertimos todo el PIB de yuanes a dólares, queda muy bajito y queda la segunda economía más grande del mundo. Pero cuando le haces el cálculo verdadero, entonces la economía de China podemos decir que hoy por hoy ya es la economía número uno del mundo. Ahora, logísticamente, China ha crecido mucho porque ha exportado infraestructura, o sea, maneja concesiones de puertos en el mundo, no tiene el mayor poderío militar, digamos, naval, pero para el año 2030 va a pasar a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces eso es algo que preocupa mucho, está construyendo puertos militares fuera de Asia, ¿no? O sea, ellos tienen un proyecto, entonces eso preocupa mucho y genera tensiones. Y lo otro es la tecnología. La tecnología, y se dio a, a raíz del caso de el bajón que tuvo, digamos, el precio de las acciones de la empresa Nvidia, que es la que fabrica los chips para la Ujú. inteligencia artificial, ¿no? A raíz de que China creó su propia, digamos, su propio vehículo para crear mecanismos y plataforma también que se llama DeepSeek y que trajo abajo el precio de las acciones de Nvidia, que en ese momento era la empresa más valiosa del mundo y hoy día es la segunda empresa más valiosa del mundo. Entonces, eh, se dice, se dice que China habría pirateado, digamos, algún material de conocimiento o un material, digamos, científico para esta producción. La verdad es que eso es muy difícil de poder saber. Si fuera el caso, ellos nunca lo van a reconocer. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día en tecnología China se ha hecho, con piratería o no, lo cierto es que se ha hecho más competitivo, ¿no? Entonces, tal vez es lo único en lo que Estados Unidos todavía sigue siendo, digamos, sigue teniendo poder es en la influencia en organismos multilaterales, número uno. Número dos, en que es el principal comprador de bienes y servicios en el mundo. Y número tres, en el armamento nuclear, ¿no? O sea, digamos, entre Estados Unidos y Rusia tienen como el 90% de las ojivas nucleares en el mundo, activas, activas, ¿no? Entonces, pero, digamos, en muchos elementos China ya ha sobrepasado el poder geopolítico de Estados Unidos. Entonces, eso genera una tensión y, en mi opinión, ahí está, digamos, el causante de los problemas que hacen que Donald Trump esté tomando medidas difíciles de poder entender desde la perspectiva económica, ¿no? Ahora, frente a Europa, ¿qué cosa es lo que yo creo que Donald Trump está esperando de Europa? Bueno, primero, con respecto a China, está buscando que China se desacelere para él sentirse ganador.
eso es lo que está buscando. Así de sencillo. Parece una tontería, pero geopolíticamente eso tiene cierta importancia. Pero con respecto a Europa, hay otro tema geopolítico que es la invasión de Rusia a Ucrania o la guerra Rusia-Ucrania. Ahí Estados Unidos decidió pues buscar, tratar de forzar de alguna manera un acuerdo de paz y todos recordamos aquel incidente en la Casa Blanca entre el presidente Zelensky y Donald Trump. Entonces, eso, si bien cierto, no fue una derrota para Donald Trump, sí creo que sintió el sabor a la derrota, porque el presidente Zelensky fue invitado para firmar el acuerdo, ¿no? Y terminó ocurriendo un evento de discrepancia pública que fue muy notorio en el mundo. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Zelensky se puso en confrontación directa con Donald Trump, siendo uno de los hombres más poderosos del mundo? ¿Por qué? Porque yo pienso que Zelensky ya había acordado con Macron o con la Unión Europea, mira, ustedes me van a apoyar, sí o no, seguramente o muy probablemente le dijeron te vamos a apoyar. Y entonces con eso él se puso valiente en la conversación y hoy en día Europa está apoyando a Ucrania. Y lo que pienso yo que está buscando Donald Trump es que la Unión Europea deje de apoyar a Ucrania y contribuya con un mayor presupuesto a la Alianza del Atlántico, es decir, la OTAN. O sea, esos son como los objetivos. Lo que pasa es que Donald Trump no te dice claramente, entonces uno tiene que tratar de interpretar o tratar de esbozar cuáles podrían ser los objetivos probables, ¿no? Entonces, y el resto del mundo pagamos las consecuencias. Claro, todos los BRICS, obviamente, pagan ahí vamos a llamarle entre comillas, un impuesto de contagio, pero el mundo también, porque es una forma de decir, ¿saben qué? Aquí yo soy el poderoso, ¿no? Entonces, esas manifestaciones se están dando. Entonces, digamos, para volver a las posibles implicancias que esto nos puede traer, si continúa escalando o si se mantiene, primero la inflación, ¿no? ¿Qué pasa con la inflación? La inflación genera reducción en la capacidad de compra de las personas, entonces las personas compran menos, consumen menos, se recauda menos, las empresas venden menos y las empresas venden menos, las empresas reducen personal, o sea, despiden gente, es decir, esto es desempleo, esto es recesión. Entonces eso es no solamente en Estados Unidos, sino en Estados Unidos y en el mundo en general. Ahora, cuando el comercio mundial se desacelera, obviamente, ¿cuáles son las consecuencias en Panamá? Bueno, primero, como bien lo mencionó el profesor Cabrera, eh, pues se reducen los tránsitos y se reduce lo que el país recauda. Pero hay un efecto mucho más importante y mucho más grave. Nosotros somos un país que usa el dólar. Entonces, para bien o para mal, en ciertas épocas nos ha beneficiado muchísimo el uso del dólar porque el dólar es lo que ha hecho que mostremos un sistema financiero estable. En Latinoamérica, muchos depositantes quieren tener su dinero en dólares y Panamá siempre fue visto como una plaza segura. Y por eso tenemos un centro bancario bastante fuerte. Ernesto, Pero hábleme. hoy en día, el dólar, al deteriorarse y a perder capacidad adquisitiva, nos termina afectando a nosotros y en conclusión, al panameño le va a costar más todos los productos de bienes y servicios, o sea, el súper nos va a salir más caro y todo nos va a salir más caro. Más caro, más caro. Eso es una Más afirmación caro. Ey, Ernesto, ayer compré 4 cositas y pagué $50 en el supermercado. 4 cositas, exagerando. Zona libre Bueno, de Colón. lo felicito, profesor, porque yo fui también al supermercado el otro día y yo vivo solo, para una persona, $200 la Eso es semana. cierto. Porque yo hago mi súper para una semana. Una sola Wow. persona, $200. O sea, es una cosa que... Y esto se va a elevar considerablemente. O sea, si es que este Sí. problema continúa. Entonces, si ya no nos alcanza la plata, imagínense usted con todo este escalamiento de aranceles y de inflación. Y la inflación tiene un detallito, ¿no? Los que hemos vivido en países de hiperinflación lo sabemos,
que la inflación, una vez que agarra una inercia, no la puedes detener porque, digamos, se alimenta de expectativas, ¿no? La gente piensa que va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Entonces, todo eso es muy difícil de detener y se convierte como en una bola de nieve, ¿no? Entonces, y obviamente nosotros como panameños, que no le hemos hecho daño a nadie, pagamos las consecuencias. ¿Por qué? Porque usamos el dólar. Zona libre de Colón. ¿Cómo, Ujú. cómo cree que se va a afectar más aún de lo que ya ha sido afectada? Sí, bueno, digamos que la zona libre de Colón eh, tuvo su época dorada y con el paso de los años, los que le compraban a la zona libre de Colón se fueron a comprar directamente a China, ¿no? Entonces eso les afectó, digamos, el comercio. Yo soy de los que piensa que la zona libre de Colón necesita reinventarse porque en los últimos 30 años, 40 años, el mundo ha cambiado considerablemente por tecnología, por globalización, por cambio de los hábitos de consumo, por diversas razones, el mundo ha cambiado, ¿no? Desarrollo del comercio minorista, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy los grandes almacenes ya compran directamente, pero esos grandes almacenes antes compraban en la zona libre Colón. Entonces, yo pienso que la zona libre Colón necesita reinventarse, ¿no? Necesita reestructurarse y obviamente en la medida en que lo puedan hacer de una manera pensada y planificada, pueden evitar que esto les haga más daño, ¿no? En ese escenario me da la impresión, por lo que le escucho al economista Ernesto Bazán, que la capacidad que pueda tener un gobierno como el de Panamá y como el de cualquiera de nuestros vecinos para enfrentar la situación es muy poca. Sí, pero yo creo que sí podemos hacer algo, ¿no? O sea, no podemos cambiar el curso de los acontecimientos, pero sí podemos moderar los impactos o reducir los daños. Es como, imagínense, en Panamá no hay huracanes, por lo general, gracias a Dios, pero imagínense que viene un huracán, ¿no? Entonces no podemos cambiar el curso de los acontecimientos, pero sí podemos protegernos, ¿no? Sellar las ventanas, ponernos en lugar seguro, abastecernos de ciertos alimentos, podemos tomar medidas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en Panamá? Bueno, primero que nada, tenemos que reducir nuestro déficit fiscal, porque nuestro déficit fiscal como país nos complica mucho, porque ya en una situación normal, eh, eh, digamos, estamos estructuralmente amenazados por las calificadoras de riesgo, todos observan, digamos, el tamaño del déficit fiscal. El año pasado tuvimos un récord en términos nominales, más de 6.000 millones más de 7.000 millones de déficit. Entonces, todo eso pues hace que en una circunstancia de crisis mundial, de crisis económica mundial, seamos más vulnerables. Entonces yo diría que primero eso. Segundo, y eso más viene por el lado de reducción de gastos. Gastamos mucho y gastamos muy mal. Entonces, la otra cosa que es interesante ponerla en la agenda es evaluar si deberíamos seguir usando el dólar o no. ¿Qué pienso yo? Este es un tema para grandes discusiones, ¿no? ¿Qué pienso yo? El dólar, por, digamos, razones que hemos mencionado aquí y por cómo se percibe el futuro, el dólar se va a depreciar, va a perder valor, va a perder un poco de estabilidad. El mercado lo está diciendo. El oro, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el oro, en lo que va del año, eh, en lo que va del año ha aumentado 46% su valor, el precio del oro. O sea, si usted invertía 100 en oro, hoy día tuviera 146. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué significa? El oro es un activo refugio. Entonces, ¿qué significa eso? Que eh, los inversionistas en el mundo, ¿no? Están teniendo desconfianza de ciertas monedas, sobre todo el dólar, que es la moneda principal hoy en día como, digamos, medio de cambio. Entonces se están refugiando en el oro. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo sobre eso? Yo pienso que sí deberíamos seguir manteniendo el dólar, pero que deberíamos dejar espacio para una moneda alterna que no sea el Balboa. En eso sí, yo creo que definitivamente no estamos listos y sería
fatal para el país tener un banco central y producir nuestra propia moneda, pero sí tener una moneda dura alterna, una moneda estable alterna, ¿ok? Que podría ser el euro. El euro se ha revalorizado contra el dólar. O sea, el euro a inicios del año estaba 1,02 dólares. Hoy día el euro está 1,15, casi 1,16 dólares. Entonces el euro se ha revalorizado, vale más que el dólar, ¿no? Entonces el euro podría ser una de esas monedas. La otra moneda podría ser el franco suizo, ¿no? Pero no, digamos que no sea un activo de circulante, sino que sea un activo nominativo, ¿ok? Nominativo únicamente para las cuentas, o sea, que tú no puedas tener el efectivo, el papel, ¿no? Sino que simplemente para usos transaccionales y electrónicos. Entonces, eso haría que mucha gente, sobre todo Latinoamérica, pueda ver la posibilidad de invertir en una moneda estable, que es el franco suizo, porque lo que va a necesitar el mundo es una mayor estabilidad, una mayor credibilidad, y el dólar tal vez va a tener mejores competidores en cuanto a moneda. Entonces esto para Panamá puede ser una oportunidad y podemos tener una segunda moneda dura o estable como alternativa. Este es un tema que obviamente requiere grandes discusiones de Ese los es un tema economistas del tabú, país, Ernesto. En ¿no? este país este es un tema tabú. Pero es lógico, profe. Sí, tiene toda Una la lógica que segunda estoy, moneda de respaldo. la explicación Sí. que estoy escuchando de Ernesto Bazán tiene toda la lógica para mí. Pero eso en Panamá es un tema tabú, Icar. Es un tabú, ¿sabes? Bueno, yo pensaría que los más interesados van a ser los banqueros en apoyar esa iniciativa, ¿no? Y, digamos, los banqueros tienen influencia, o sea, que no nos quede la menor duda, son parte, tienen una asociación bancaria fuerte, el centro bancario fuerte, digamos, son parte de CONEP, o sea, de los gremios empresariales. Me parece que, eh, porque sería un producto distinto e interesante, porque las ganancias por conversiones de tipo de cambio pueden resultarles atractivas, ¿no? Pero también esto es un gana-gana, porque los depositantes, sobre todo de otros países, tendrían una alternativa, ¿no? O sea, no es que se está cambiando el dólar por otra moneda, simplemente se le da una alternativa y eso, digamos, pienso que por lo menos debería ser un tema que se ponga en discusión. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, viene Costa Rica, República Dominicana, quien sea, y nos roba el mandado. Sí. Hay un tema que yo le quiero preguntar, señor Bazán. Hay teorías conspirativas que hablan de que esto lo está haciendo Donald Trump para empujar a una recesión y decir que él va a salvar a la economía de Estados Unidos o llegó como el gran salvador. Pero ha quedado claro que el señor Donald Trump no quiere a Powell en la Fed. Lo quiere sacar y Sí, sabe que no puede porque los sí, únicos que pueden sacarlo son los miembros del Congreso. No obstante, sí. ya van 2 veces en donde le dice renuncie si no va a bajar las tasas de interés. La pregunta es, ¿la solución para lo que estamos viendo es la que plantea Donald Trump, que se bajen las tasas de interés para dinamizar la economía? Sí, buena pregunta, muy buena. Porque he escuchado la misma versión de que Donald Trump está haciendo todo, está generando todo este problema porque al final lo que busca es bajar las tasas de interés. En mi opinión, no es necesario dispararse al pie para bajar las tasas de interés, ¿no? Entonces existen otros mecanismos para poder forzar la baja en la tasa de interés. ¿Y qué pasa? Que Donald Trump en el fondo lo que quiere es quedar bien con sus electores, ser más popular cada día, probablemente pensar en una reelección o quién sabe cuántos años quedarse con reformas que él podría presentar. Entonces, dispararse al pie y generar una recesión, yo pienso que le afectaría muchísimo sus objetivos políticos. Pensaría así que esa posibilidad la considero poco probable, ¿no? O sea, lo que creo es que esto es más una estrategia de negociación. Y te lo digo porque, mira, sabemos que Donald Trump, después de los aranceles, dio un plazo de tregua de los famosos 90 días y que los aranceles han bajado todos a 10% excepto para China, ¿no? Entonces estamos en una tregua de 90 días. ¿Y eso por qué? Básicamente porque lo que pasó es que los mercados bursátiles se cayeron casi un 15%. Entonces,
él al sentir, digamos, esa situación de mercado, solamente con los índices bursátiles de una semana, dijo, no, mira, esto no va bien, no me gusta, no quiero ser tan impopular internamente, por fuera no me importa, pero internamente no quiero ser tan impopular, entonces él cambió de parecer, ¿no? Y dio este periodo de tregua. Entonces, con esa misma lógica, yo pensaría que es muy difícil que él esté pensando en generar a Estados Unidos una autorrecesión solamente para bajar las tasas de interés, ¿no? Porque si bajan las tasas de interés, no necesariamente eso va a volver a reactivar la economía. Entonces, pensaría de que los objetivos son otros. Estoy de acuerdo en que efectivamente él está buscando sacar a Jeremy Powell y no es fácil hacerlo. Y es muy, muy difícil que él pueda conseguir sacarlo porque los poderes que él tiene actualmente, incluso con los famosos estos poderes de tiempo de guerra, no les da, no le permite hacer este cambio de personas, ¿no? Entonces se convierte en una piedra en el zapato. Entonces, pero ¿qué pasa? Que en la medida en que él, digamos, insista con estas situaciones de incertidumbre, pues probablemente tampoco ni se va a conseguir el objetivo de sacar a Jeremy Powell, ni tampoco va a conseguir el objetivo de reducir las tasas de interés, ¿no? Entonces, pienso, e incluso probablemente tampoco va a reducir el objetivo de reducir su déficit comercial o de aumentar la recaudación. O sea, probablemente ninguno de esos lo va a poder conseguir. ¿Por qué? Porque estas medidas arancelarias son muy inconvenientes para la propia economía norteamericana. Entonces, don Ernesto Bazán, todavía queda mucha agua por correr debajo del puente. Me quedo con la idea de que ¿cómo es? Nosotros que no hemos hecho nada y nos va a salir más caro la moneda o todo lo que el dinero nos va a costar más, a pesar de que no tenemos ni arte ni parte en esta guerra. Pero una pregunta ya de política, geopolítica, Ernesto. Esta especie de berrinche, decimos los panameños, que ha tenido Trump con Panamá, más que con el país entero, con el canal de Panamá, ¿será parte de esta agenda estratégica que tiene la administración Trump, en su opinión? Oh, pues es una extraordinaria pregunta. Bueno, a ver, digamos, los ojos con los que yo estoy viendo toda esta situación son ojos meramente geopolíticos, ¿no? Pero la geopolítica está muy asociada al tema militar, obviamente, a la economía por un lado, pero también por otro lado al tema militar. Entonces, cuando uno piensa bien en cómo escalan los conflictos, cómo escalan las confrontaciones, imagínense dos personas discutiendo, ¿no? ¿A qué puede llegar, digamos, si eso sigue escalando, esa tensión sigue escalando a una agresión? Y entonces, cuando usted ve la historia de todas las guerras, ¿no? Entonces las razones no fueron militares, necesariamente, en las grandes guerras. Hubo otras razones, ¿no? A veces absurdas, medias tontas. Entonces, y eso es porque los conflictos, cuando siguen escalando, tarde o temprano, si continúan esa tendencia, llegan a un conflicto militar. Entonces, en el análisis de los escenarios posibles, pienso que Estados Unidos debe haber considerado que un conflicto geopolítico con China, que puede comenzar en aranceles, ¿en qué puede terminar si eso escala? Si continúan los conflictos, eso puede terminar en un conflicto militar. Y en un conflicto militar, Groenlandia es absolutamente importante. Y Panamá es absolutamente importante. Groenlandia porque por ahí, digamos, por ahí podría atacar Rusia, ¿no? Y Rusia hoy en día es el país más poderoso militarmente, por lo menos nuclearmente, ¿no? Entonces, Rusia tiene más ojivas nucleares que Estados Unidos, ¿ok? Y
Estados Unidos, en su análisis de escenarios y de posibilidades, no puede descartar que Rusia termine aliándose con China. Entonces, Groenlandia es sumamente importante. Lo que pasa es que Donald Trump no va a decir todas las cosas que él está pensando o todos los escenarios que él se está planteando. Y Panamá es tremendamente importante y estratégico por su ubicación. ¿Por qué? Porque un conflicto militar, ¿ok? Las naves que están, las naves militares que están en una costa del occidente, ¿cómo van hacia la costa del este? Van por el canal. Las naves militares de Estados Unidos van cruzando el canal. ¿Ok? Entonces, pero si ese canal no está bajo el control de Estados Unidos tendría que darse la vuelta por el estrecho de Magallanes, ¿no? Y eso los deja fuera de combate, prácticamente, ¿no? Entonces, militarmente, digamos, la zona del canal es sumamente importante, muy estratégico, ¿no? Y entonces lo que ellos quieren es que China no esté ahí, en primer lugar, y segundo, que ellos puedan tener, no necesariamente tener el control, pero tengan la posibilidad de tener el control. Y que si alguien va a tener el control, que sean ellos y no sean los chinos, ¿no? Entonces, esa es mi lectura, ¿ok? Digamos, basada en un hipotético escenario de conflicto militar. Eh, y eso está ocasionando todo lo que nosotros vemos. O sea, cuando ellos hablan del canal, no se refieren a la infraestructura del canal, ni se refieren a la autoridad del canal de Panamá. Cuando ellos hablan del canal, se refieren a toda la riviera del canal por los dos lados, ¿no? Entonces, todo eso. ¿Y qué pasa? Obviamente hay concesiones de puertos, de accionistas chinos, actualmente todavía al menos. Entonces, eso los tiene preocupados, ¿no? En una entrevista que le hacen al secretario de Estado Rubio, le dicen por qué les preocupa eso, porque si eh, son empresas privadas de Hong Kong, no es el gobierno estatal de China. Y el secretario de Estado Rubio le responde a la periodista en la entrevista, le dice, ¿por qué es China? Te voy a decir cómo funcionan las cosas en China. Y el tiempo le está dando más o menos la razón. Te voy a decir cómo son las cosas en China. En China se hace lo que dice el Partido Comunista. Tú puedes ser un privado, tú puedes ser un empresario del sector privado, puedes ser una empresa, pero estás obligado a dictaminar las órdenes que vienen desde el Partido Comunista Chino, que vienen desde el gobierno de China, ¿no? Y le dice el mismo secretario Rubio a la periodista, por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos bloqueando a TikTok? Porque TikTok es de un accionista que es privado y es chino, pero el día que el gobierno de China le dé una instrucción y le dé una orden, él lo va a cumplir. Sabemos que va a ser así, ¿no? Y por eso estamos tomando esta posición contra esas concesiones chinas que son de entidades privadas, ¿no? Entonces, esa explicación más o menos nos permite entender mejor cómo es que ellos están percibiendo esta amenaza. O sea, a ellos lo que les preocupa es digamos, el esquema de gobierno que tiene China, que es muy autoritario, aún aplicable para empresas privadas. Y el tiempo le está dando la razón, ¿no? Porque ahora China, ¿qué le ha dicho a Hutchinson? Le ha dicho, no puedes vender, no vendas. Y ahora hay un gran problema, ¿no? Con el fondo de inversión BlackRock, que supuestamente ya tenían un preacuerdo o algo así, pero el gobierno chino parecería que le ha dicho, no quiero que vendas esas Bueno, concesiones. Entonces, ahí estamos en un gran problema, pero por lo menos hay que tratar de entenderlo. por lo menos, eso es así, por lo menos. Don Ernesto Bazán, como siempre, muchas gracias, muy amable por darnos este tiempo. Muchas gracias a ustedes.